¿Se visualiza? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Ahora hemos ido de menos a más, hemos visto la situación de salud de las niñas y niños en el Perú, hemos tocado la primera edad más crítica, que es el recién nacido, hemos revisado la norma técnica del recién nacido, y ahora vamos a revisar la normatividad vigente para la atención integral de la niña y el niño, ¿no? Yo les decía hace un momento que la norma técnica, la 137, que fue aprobada con la resolución ministerial 537 del año 2017, si bien es cierto, es una norma técnica de crecimiento y desarrollo, pero en esta norma técnica, como se los voy a demostrar ahora, describe una atención integral de niñas y niños, ¿no? Esta norma técnica tiene vigencia desde el 10 de julio del año 2017 y como todas las normas y como la que les acabo de presentar también hace un momento, la de recién nacido, también esta norma técnica fue aprobada con una resolución ministerial que es la 537. Lo diferente, perdón, voy a retroceder, lo diferente, lo especial, no diferente en esta norma técnica, es que la finalidad de esta, además de contribuir a mejorar la salud y la nutrición y de los niños, de las niñas y niños, también contribuye al desarrollo infantil temprano, el famoso DIT, desarrollo infantil temprano. A partir de esta norma técnica es que el Ministerio de Salud comienza a implementar en sus establecimientos de salud el fomento al desarrollo infantil temprano. Miren ustedes, nosotros somos Ministerio de Salud, y si ustedes también coordinan con otros aliados, por ejemplo, CUNAMás, por ejemplo, Juntos, ellos hace muchos años, educación, hace muchos años hablan del desarrollo infantil temprano, ¿no? CUNAMás, por ejemplo, hace acompañamiento a las familias, y en ese acompañamiento a las familias, ellos fomentan los espacios de juego en la familia, es decir, fomentan el desarrollo infantil temprano, que es algo que nosotros todavía no estamos haciendo, ¿no? Oye, no corre. Muy bien. Entonces, como todo documento normativo, es necesario decir, bueno, antes de hablar de eso, que nuestro país, ¿no? No ha sido la excepción de otros países, y también ha avanzado mucho en lo que es esto, contribuir en implementar estrategias, algunas acciones específicas que van a favorecer el crecimiento y el desarrollo de los niños, ¿no? Y entonces, en ese sentido, aprovechando las lecciones aprendidas de otros países, tanto de esta parte de Sudamérica como de Europa, por ejemplo, el corte tardío del cordón umbilical no es una intervención sanitaria de esta parte del mundo, es de Europa. Los europeos no son tontos, saben que el corte tardío no les cuesta nada y lo hacen con el 100% de niños. Los europeos saben que los primeros 60 minutos el contacto piel a piel favorece el desarrollo de los seres humanos y lo hacen y no les cuesta nada. No les cuesta absolutamente nada y de verdad, yo tengo una sobrina alemana que mi hermano tuvo con una jovencita de Alemania y yo le pregunté porque quería salir de dudas si realmente pues Europa, que es el que ha liderado esta intervención del contacto piel a piel, del corte tardío, realmente lo hacen, lo hacen. Ellos fomentan el parto natural. Ellos casi no hacen cesáreas, el parto tiene que ser natural, ¿no? Como debe ser. Entonces, estas intervenciones vienen de afuera. Entonces, las lecciones aprendidas de otros países nos favorecen a nosotros. Esa es la ventaja que tenemos los países en su desarrollo, ¿ya? Y entonces, yo les hablaba hace un momento de la evidencia científica. Así como nuestros aliados son las autoridades, la evidencia científica que rescatamos de otros países nos permite a nosotros implementar en nuestro país, y lo que pasa es que muchas veces no son bien implementadas, no son bien recepcionadas por el personal de salud y no se implementan como debe ser,
porque si fuera así, tendríamos mejores resultados en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo diferente de esta norma técnica con la norma técnica la 087? Y hay algunas cosas sí que hay que resaltar. Por ejemplo, esta norma técnica, como lo vamos a ver, detalla cuatro procesos, ¿no? Y que además nosotros los profesionales de enfermería lo conocemos perfectamente, los 4 procesos, porque lo aplicamos no solamente en la consulta de CRES, sino en todos los procedimientos y en todos los niveles de atención que nosotros trabajamos. ¿Y cuáles son esos 4 procesos? Primero, la valoración. Segundo, diagnosticamos. Tercero, intervenimos. Y finalmente hacemos seguimiento a la intervención. Ya les he dicho que la intervención no tendría sentido si no le hacemos seguimiento, ¿no? Lo otro es que esta norma técnica ha implementado y retomado lo que es el EDP, ¿no? Que es un test de evaluación. Hacíamos TEXI, hacíamos test peruana, pero no hacíamos EDP. Sin embargo, ahora sí estamos haciendo nuevamente el EDP. Y al igual que hace muchísimos años, lo estamos aplicando en niños de 2 meses y de 18 meses de edad. Perdón un ratito. Muy bien. Un chocolatito de la Ibérica. Voy a hacer propaganda a mis chocolates arequipeños. Este chocolatito de la Ibérica que se llama Mil cuando vengan por Arequipa. No se olviden de comprarse este chocolatito. Es cacao puro. Y muchas veces necesitamos conectarnos, ¿no es cierto? Y justo me he llevado a la boca un pedacito de este chocolate que es muy bueno. Y realmente te conecta, ¿no? Muy bien. Entonces les decía que hemos retomado el EDP a la edad de 2 meses y 18 meses, como lo hacíamos hace muchísimo, ¿no? Tenemos dentro del consultorio una metodología educativa que es el Kit del Buen Crecimiento, que nos permite hacerle la consejería a la mamita sobre cómo está creciendo su niño, ¿no? Le llamamos el buen camino, el buen crecimiento. Entonces, es una metodología, un banner en el que utilizamos, y la mamita como que identifica mejor cómo está creciendo su niño, ¿no? Y se da cuenta si está ganando o no está ganando peso. Eso no teníamos, por ejemplo, en la 087. Lo otro nuevo es que ya no hacemos nosotros estimulación temprana. Hacemos ahora lo que es atención temprana de desarrollo. Lo que pasa es que cuando nosotros hacíamos estimulación temprana, de alguna forma, como conversaba el otro día con unas compañeras de Cunamás, ¿no? Y con esas compañeras de Cunamás que también son enfermeras, decíamos, oye, ¿te acuerdas cómo trabajábamos antes lo de estimulación temprano? Y muchas veces habíamos hecho hasta de facilitadoras, enseñando cómo se hacían las sesiones de estimulación temprana, y reconozco que lo he hecho muchísimas veces. Me costó adecuarme al nuevo enfoque de desarrollo infantil temprano. Y miren, esta norma técnica me costó, el hecho de que me hayan capacitado como facilitadora, me costó las primeras capacitaciones hasta que lo entendí, porque no solamente es que te lo digan, hazlo. Tú eres profesional y tienes que entenderlo, ¿no? Yo realmente lo entendí y llegué a la siguiente conclusión. Hacer estimulación temprana no está mal, ¿no es cierto? No está mal. No es algo que dice, no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer jamás. No. Lo que pasa es que cuando nosotros hacíamos estimulación temprana, le decíamos a la mamita, mamita, por si acaso, si tú no le ayudas a tu niño no va a desarrollar. No va a sostener su cabeza, su tronco, etc. Le tienes que ayudar, porque si no, solito no lo va a lograr. En cambio ahora, con este enfoque le decimos, mamita, confía, tu niño solo lo va a lograr, solo va a sostener su cabeza, solo va a controlar su tórax, solo se va a sentar y solo va a caminar.
Entonces, la diferencia es pues importante, ¿no? Que el niño desde que nace aprenda a solucionar las situaciones que se le va a ir presentando para desarrollar su potencial. La diferencia es que con la estimulación, la mamita le ayudaba. En atención temprana, la mamita no es que no le ayude, pero le ofrece las condiciones para que él solo lo logre, ¿ya? Además, tenemos este enfoque intercultural, que nosotros en la consulta de crecimiento y desarrollo tenemos que hablar el idioma materno de la madre. Si el niño habla, o sea, comunicarnos con el niño con el idioma materno que tiene la mamita. Muy bien. Hace un momento les había yo comentado que hay una norma técnica que todavía está vigente, ¿no? Es la norma técnica 040. En esta norma técnica habla de todo este abanico de cuidados, ¿no? Habla de control de crecimiento y desarrollo, de las inmunizaciones, ¿no? Bueno, la norma técnica la 040, como no está todavía actualizada, habla todavía de estimulación temprana, ¿no? Del sulfato ferroso, de la visita familiar, las sesiones demostrativas, voy a retroceder, las sesiones demostrativas, la consejería, ¿no? La atención cuando el niño está enfermo, todos estos cuidados, habla la norma técnica, estos cuidados van a variar de acuerdo a la edad que tiene el niño. Un recién nacido, como lo que acabamos de revisar, 4 controles, una diferencia, por ejemplo. Un menor de 1 año, un control. Cada mes, el recién nacido, cada semana. A partir de los 30 días, cada mes. A partir del año de edad, cada 2 meses. A partir de los 2 años, cada 3 meses, ¿no? Y a partir de los 5, 1 por año. Entonces, se dan cuenta que los cuidados van cambiando de acuerdo a la edad que tiene el niño y a las necesidades que tiene el niño. Eso, en forma general, describe esta norma técnica, ¿ya? Lo importante es que de este abanico de cuidados, todos tienen que entregarse al niño, porque es el niño el que tiene que recibir, y como les he dicho hace un momento, estos cuidados tienen que ser entregados oportunamente. Podemos entregarle un poco más allá de lo que es así, pero ojo, recuperamos vacunas. Ponemos al día el esquema de vacunación a un niño de 3 años que nunca ha recibido su vacuna, yo le puedo poner su vacuna. Y si no hubo en el país ningún brote, no va a pasar nada y el niño recupera su vacuna. Pero el cuidado, la vigilancia del crecimiento, del desarrollo, el crecimiento y el desarrollo no se recupera, ¿no? Si tú le haces el primer control a los 3 años, no vas a recuperar los controles que no le hiciste cuando era recién nacido o menor de 1 año, porque eso significa que no se le vigiló y posiblemente a los 3 años esté desnutrido, esté con anemia y además no haya desarrollado todo su potencial. Esa es la gran inferencia. Hay intervenciones que sí las vas a recuperar, pero hay intervenciones que no las vamos a recuperar, ¿ya? Por eso es que tenemos que ser oportunos. Muy bien. La norma técnica, como les he dicho hace un momento, habla del control de crecimiento y desarrollo. ¿Por qué control de crecimiento y desarrollo es una intervención clave, ¿no? Porque hay una norma técnica del control de crecimiento y desarrollo. Porque está considerada en el marco lógico para disminuir la anemia, está considerada esta intervención, que no es una etapa de vida, que no es un programa, que no es una estrategia. ¿Qué es entonces el control de crecimiento y desarrollo? Viene a ser una intervención sanitaria. Una intervención sanitaria que tiene un conjunto de actividades periódicas, sistemáticas, desarrolladas, pero que principalmente tiene como objetivo vigilar de manera adecuada y oportuna. Eso es la esencia del control de crecimiento y desarrollo. Que cuando nosotros controlamos a la niña y el niño, estamos vigilando su crecimiento y desarrollo, pero esto tiene que ser oportuno, adecuado, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a vigilar? El crecimiento, el desarrollo
Y si hacemos esto oportunamente, nos va a permitir detectar de manera precoz algunos riesgos, algunas alteraciones, la presencia de algunas enfermedades. Y la identificación de estos factores de riesgo nos va a permitir hacer un buen diagnóstico, intervenir oportunamente, disminuir algunas deficiencias, algunas alteraciones, algunos trastornos, así como la presencia también de algunas enfermedades, ¿ya? Entonces, por eso es que es importantísimo esta intervención llamada crecimiento-desarrollo, porque a través de la vigilancia que le hacemos control a control, vamos a monitorear este proceso que tiene que ver con el incremento de la masa de un ser vivo por el aumento del número de células o masa celular. Es decir, vamos a identificar el crecimiento hipertrófico y el crecimiento hiperplásico, ¿no? Para ver si gana peso y gana talla o gana longitud, dependiendo de la edad que tiene. Vamos a vigilar además este proceso por el cual los seres humanos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas, es decir, de adentro hacia afuera, ¿no? Próximo distal, mayor capacidad de sus funciones. Si ustedes me siguen en la figura que les he puesto, de estar en una posición horizontal el recién nacido, la primera fila, ¿cómo es que solo aprende a rotar de un lugar a otro, de un lado a otro? Solo se pone boca abajo, solo controla su cabeza, solo controla el tórax, y así, ¿no? Va aprendiendo porque es secuencial. Entonces, no puede controlar, no puede ponerse de pie si primero no controló cabeza y tórax, no puede ponerse de pie, eso tiene que ver con el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, este proceso que estamos viendo acá es un proceso que se debe dar. Esto es DIT, o sea, DIT no es la evaluación, no es la aplicación del test. O sea, nosotros evaluamos el desarrollo psicomotor aplicando test de desarrollo. Pero aplicando los test de desarrollo vamos a identificar cómo está el desarrollo psicomotor y vamos a fomentar que el niño lo logre, pero no diciéndole a la mamita que le haga estimulación, sino diciéndole confía en tu niño puede, y le vamos a enseñar cómo brindarle las condiciones en el hogar para que el niño lo logre solo. Entonces, respecto al control, hemos hablado que el control tiene como objetivo vigilar, y entonces en esta vigilancia se ha diseñado un esquema. Y hemos visto, en el caso del recién nacido, lo vamos a controlar desde que nace una vez por semana, de tal manera que llega a los 21 días y tiene 4 controles. Estamos vigilando cómo está creciendo. Y ojo que además, cuando nace el niño, ¿no? Desarrolló el 50% de su potencial. Desde que nace, continúa desarrollando un 40%, y esa vigilancia que yo le hago al niño desde que nace, tiene que permitir que el ser humano desarrolle ese otro 40% que es su derecho. Y entonces, el niño desde los 29 días hasta los 11 años, tiene que recibir un control cada mes. Y estos controles, estas vigilancias que le hacemos, que son los controles que el niño tiene que recibir en forma oportuna, ¿no? Esos controles también nos evalúan algunas políticas públicas, como acuerdos de gestión, como FE, por ejemplo. Perdón. Entonces, en el primer control, la primera vigilancia, ya sabemos, le hacemos el control. En el segundo control le vamos a hacer, además del control, la administración de vacunas. A los 3 meses su otro control. A los 4 meses, además de su control, lo vacunamos, la segunda dosis, y empezamos con la suplementación. A los 5 meses le vamos a hacer su quinto control, y al 6º mes, además del control de las últimas dosis de vacuna, le vamos a hacer su tamizaje y vamos a iniciar la suplementación de 6º mes. Y además le vamos a dar de alta a los niños que iniciaron la suplementación a los 4 meses de edad. O sea, las edades claves acá son 4 meses. Todo niño de 4 meses inicia la suplementación preventiva durante el mes 4 y el mes 5. Y en el mes 6, todo niño que tiene 6 meses de edad
obligatorio su tamizaje de hemoglobina, su inicio de suplementación, sus terceras dosis y también su sexto control, ¿no? Si es que ha ido periódicamente. Su séptimo control, su octavo, su noveno, su décimo control, 11 control. Es decir, esta vigilancia en este primer año de vida tiene que ser mensual. Para el segundo año de vida hemos dicho que los controles son cada 2 meses y para el segundo año igualmente es cada 3 meses, pero igualmente el niño continúa desarrollando ese otro 40% hasta lograr el 90% y que además necesita el niño especializar esas capacidades para que sea un adulto más competente. La norma técnica nos habla de 4 procesos. El primer proceso de valoración, diagnóstico, intervención y seguimiento. Son 4 procesos que nosotros las enfermeras lo conocemos muy bien. El primer proceso de valoración es para recopilar información, datos. Y entonces yo necesito aplicar técnicas. Hace un momento me preguntaban, ¿qué técnica en el examen físico? Las 4 técnicas que conocemos, no conocemos otras técnicas, cefalocaudal, próximo distal, hacer el uso de equipos estandarizados, ¿no? Para lo que es antropometría, para lo que es el desarrollo, etc. O sea, es recopilar información. Y esto sí lo voy a pasar un poco más rápido. En el caso de ya, vamos a revisar lo que es valoración. Lo primero es lo primero. Primer contacto con el niño, primer contacto recién nacido, al mes, a los 2 meses, lo primero voy a hacer es identificar factores de riesgo biopsicosociales, ¿ya? En el primer control que le hagamos al niño, es lo primero que vamos a hacer. Esos factores biopsicosociales, ¿no? Que influyen en el desarrollo y crecimiento y que deben tomarse en cuenta en el credo, o sea, ¿qué factores? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta madre sin control, gestante menor de 18 años, presencia de una ITS, consumo de fármacos, no, etcétera. Son todos estos factores que tenemos que ver, vivencia precaria, el hacinamiento del grupo familiar, etcétera. Todos estos factores de riesgo que me van a llevar a pensar que van a influir en el desarrollo y crecimiento de mi niño, ¿no? Muy bien. También voy a evaluar factores de riesgo biopsicosociales que tienen riesgos individuales, sociales y medioambientales que a la luz de la evidencia van a afectar el desarrollo infantil que se deben tomar en cuenta durante el control del crecimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tiene que ver con la niña, o sea, primero eran los factores que van a afectarle a él directamente y ahora propios del niño. Por ejemplo, niñas o niños sin controles, niño o niña que de repente esto no tiene ausencia del cuidador, enfermedad congénita, malnutrición, o sea, que tiene que ver directamente con el niño. Los primeros hemos visto que están fuera del niño, pero estos son factores propios del niño que tenemos que estar identificando en todos los controles. Por el tiempo voy a ir pasando algunas cosas, por favor, ¿ya? Muy bien, porque veo que algunos nos están abandonando, de repente es por el tiempo o porque estoy hablando mucho. Muy bien, en este proceso de valoración vamos a evaluar la evaluación física que me preguntaban hace un momento, ¿no? La evaluación física se realiza en todos los controles, ¿no? Aplicando las técnicas de inspección, auscultación, palpación y percusión e instrumentos como el termómetro, el estetoscopio, la linterna, tensiómetro, etcétera. De acuerdo a la edad que tiene el niño, voy a utilizar esas técnicas y también voy a utilizar algunos instrumentos, ¿no? Se iniciará con la observación y se postergará para el final lo más invasivo. Miren, si bien es cierto, estoy presentando primero este proceso de valoración, el examen físico, pero no es lo primero que vamos a hacer en la consulta de crecimiento y desarrollo. Lo primero que vamos a hacer es la evaluación del desarrollo y les voy a explicar más adelante por qué, ¿ya? Justamente por eso, ¿no? Porque cuando nosotros evaluamos el estado físico del niño, el niño tiene que estar desnudo, no puede estar con ropa. Y entonces el niño se va a atemorizar.
Si nosotros empezamos con el examen físico, el niño se va a atemorizar. Nosotros tenemos que hacer empatía. Empezamos con el desarrollo porque, si bien es cierto, estamos evaluando el desarrollo, pero es un proceso de juego. Yo estoy jugando con el niño y no estoy invadiendo su privacidad, y entonces el niño no se va a sentir esto mal, ¿no? Muy bien, entonces hemos dicho que la evaluación física es cefalocaudal, próximo distal, durante el examen privilegiar el respeto en el trato, respeto, el pudor, anticipar lo que le vamos a hacer al niño, pedirle permiso, el criterio clínico y las necesidades de cada niño o familia son los que imperan a la hora de realizar el examen. O sea, no vamos a unificar a todos, ¿no? Tenemos que tener un criterio clínico de las necesidades que yo voy a priorizar. De repente, el examen físico, descarte de displasia de cadera, ¿no? Eso es lo que voy a priorizar. De repente, al siguiente tengo que volverle a hacer, la mamá me dijo que no, pero tengo que volver a priorizar el descarte de displasia de cadera, por ejemplo, ¿no? La evaluación neurológica es parte de la evaluación física y se realiza de acuerdo a la edad del niño. La evaluación neurológica, no nos olvidemos, que tiene que ver también con el perímetro cefálico, y eso tiene que ver con el desarrollo psicomotriz, ¿no? No solamente medimos si está creciendo, sino si esa cabecita no crece, posiblemente no haya un buen desarrollo psicomotriz de la niña y el niño también. O sea, el desarrollo neurológico tiene que ver con evaluar la presencia de los reflejos arcaicos. Les dije hace un momento, ¿no? Que así como son reflejos naturales, igual en forma natural van a ir desapareciendo conforme avance el tiempo, y eso es parte de la evaluación neurológica que hacemos. Si yo sospecho de un reflejo que ya pasó un tiempo determinado y el niño sigue con presencia de ese reflejo, con movimientos que no involuntarios, inmediatamente yo tengo que, de alguna forma, enviar al neuropediatra, ¿no? La función visual que se realiza en todos los controles para identificar en forma precoz algunas anomalías. Esto también lo voy a pasar un poquito rápido, que ustedes lo van a encontrar en lo que yo está en la norma técnica, está tal como está, esto lo voy a pasar por el tiempo. Igual, en el caso de la función visual, tener en cuenta, sí lo voy a resaltar, aquellos recién nacidos que fueron prematuros, ¿no? Especialmente los que tienen peso de menos de 1.500 gramos, niños con hipoxia, niños con síndrome de Down, algunas anormalidades genéticas, y niños con bajo peso al nacer, la historia familiar, que haya habido algún antecedente en la familia de catarata congénita o un glaucoma, o algunos traumas. Estos niños sí hacerle un especial seguimiento, porque estos niños van a haber un factor de riesgo en el funcionamiento de la vista, de la visión. Y no nos olvidemos que los sentidos son importantes para que los niños puedan desarrollar, porque ¿por dónde entra el aprendizaje? Entra justamente por los sentidos, por lo que el niño ve, por lo que el niño escucha, por lo que el niño toca. Por eso es que el desarrollo del sistema sensorial es muy importante para que el niño aprenda, porque si no ve, no escucha, ¿cómo aprende? ¿Cómo desarrolla el niño? La evaluación de la función auditiva se realiza en cada control, de acuerdo a la edad del niño. La importancia de la audición en el desarrollo integral es el proceso de aprendizaje de la niña. ¿Cómo aprende si no escucha el niño? ¿Cómo aprende, aún escuchando el niño, cómo aprende si la madre no interactúa con él, si no conversa con él? Tampoco va a aprender aunque el niño estuviera escuchando, ¿no? La pérdida de la función auditiva es causa de déficit irreversible de la comunicación y habilidades psicosociales, cognición y la alfabetización, ¿ya? Muy bien, el diagnóstico debe ser precoz entre los 3 primeros meses de vida. Los niños mayores de 24 meses sospechar de una hipoacusia si están ausentes algunos de estas conductas, ¿no? Por ejemplo, si un niño desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad se sobresalta con ruidos fuertes, se despierta, es un niño que esté escuchando porque se sobresalta.
Si un niño de 3 meses, ustedes hacen ruidos fuertes y no se sobresalta, tengo que pensar que de repente el niño no está escuchando. Un niño de 3 a 6 meses en forma normal se debe tranquilizar cuando está llorando, cuando la mamita le habla, porque está escuchando que el viejito, cálmate, pero es un niño de 3 a 6 meses, llora, la mamita le habla y él no se calma, es porque algo en la madre de repente no lo está escuchando, ¿no? Un niño de 6 a 9 meses disfruta con juguetes nuevos, ¿no? Y el niño puede decir algunos disílabos que puede decir que, pero si el niño no dice nada, significa que no está escuchando tampoco, y así sucesivamente. Esto lo voy a pasar porque esto, tal como está, colegas, está en la norma técnica, ¿ya? Y lo vamos a pasar para... Entonces, esto que acabamos de rever son, digamos, hitos o algunas actividades que el niño tiene que hacer. Si no las hace, es porque el niño no está escuchando bien. En el caso de los niños que están ya en la etapa preescolar, sospechar de que el niño no escucha si es que, por ejemplo, necesita que le repitan algunas palabras. Cuando usa gestos para comunicarse, no sigue las instrucciones en la sala de clases, ¿no? La profesora habla y él igual está por otro lado, no, siéntense y él sigue jugando, ¿no? Significa que algo no está bien, no está escuchando bien. Y la alteración del lenguaje, ¿cómo vamos a detectar cuando nosotros también le hagamos el TEXI a partir de a los 36 meses de edad, ¿no? A pesar que se hace desde los 2 años de edad el TEXI. Evaluación para descartar enfermedades prevalentes. Miren, esto dice la norma técnica. Acá en Arequipa, los dosajes de hemoglobina los hacemos en la consulta de crecimiento y desarrollo. Y yo creo que en todo el país, por eso es que el país ha invertido en dar presupuesto para que se compren los equipos portátiles, ¿no? Para descartar una enfermedad prevalente que es la anemia. Entonces, el descarte de anemia se hace a través del dosaje de hemoglobina y se hace en el consultorio de crecimiento y desarrollo. No solamente descartamos anemia, ¿no? Que lo hacemos a los 6 meses, a los 12 meses y 18 meses de edad, sino también vamos a explorar para identificar la ocurrencia, la enfermedad entre el último control y la actual. Siempre preguntar, ¿y su niño cómo está? De repente entre un control y otro control veo que no ganó peso, más bien se mantuvo el peso. En algunos casos voy a encontrar que incluso se perdió peso. Entonces yo tengo que preguntar a la mamita, ¿qué pasó? La mamita me dice, señorita, todo el mes estuvo enfermo, estuvo con diarrea. Ah, entonces estoy identificando una diarrea, una enfermedad prevalente y tengo que ver cuál es la causa, por qué el niño se está enfermando frecuentemente. Cada vez que la mamita lo trae, el niño siempre, la madre siempre me menciona que estuvo con diarrea, que estuvo con algo está pasando, ¿no? Entonces estamos descartando, además de la anemia, algunas otras enfermedades. Entonces, dependiendo, le hago, para en el caso de la anemia, le hago el dosaje de hemoglobina. Si mi niño tiene anemia, acá en Arequipa pasa al médico, pero en otras regiones he visto que si tiene anemia igual empieza en el consultorio, ¿no? Porque hay un esquema estandarizado. Pero en Arequipa no, pues los médicos no dejan que empecemos nosotras, ¿no? Tiene que pasar a la consulta médica. Descartamos también parasitosis. A partir del año de edad, pedimos 2 exámenes. El examen del T seriado, el T seriado y el examen seriado, y el test de Graham. Ya estoy un poco mareada, discúlpeme. Muy bien, luego tenemos la evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación, es decir, en la consulta de crecimiento vemos si el niño está, cómo está el estado vacunal, de acuerdo a la edad que tiene el niño, verificar su esquema nacional de vacunación y dependiendo la edad y de repente no estuvo completo su vacuna, le administro la vacuna, ¿no? Eso hacemos también. Evaluación del crecimiento y el estado nutricional. En este caso voy a realizar la antropometría, ¿no? Voy a hacer el peso, de la longitud o talla o perímetro cefálico. Lo voy a hacer en cada control, lo voy a registrar en historia clínica, voy a hacer el uso de equipos estandarizados, el tallímetro, el linfatómetro, de técnica estandarizada para recoger el peso, para recoger la longitud o la talla del niño, ¿no?
Y todo lo que estamos revisando acá, colegas, está en la norma técnica 137. Cuando yo tengo una duda, ¿dónde lo voy a revisar? En la historia técnica, yo no les estoy trayendo de otro sitio, ¿no? Igualmente, la valoración del desarrollo del niño, nosotros en la norma técnica nos describen 3 test. El EDP, que se aplica de niños de 0 a 2 años, el TEXI de niños de 2 años hasta 5 años, y el test peruano que se aplica desde el mes hasta los 30 días de edad. Cada uno de estos tiene un formato, tiene un manual, y cada uno de estos nos da los diagnósticos para ver cómo está creciendo el niño y cómo está desarrollando principalmente todo su sistema psicomotriz, ¿no? También evaluamos en la consulta el tamizaje de violencia y maltrato, aplicamos un test, se realiza en cada control, aplicando la ficha de tamizaje de maltrato infantil y violencia familiar. La norma técnica dice en cada control, ojo. Y entonces, un poco para identificar si hay violencia física, abandono afectivo, ¿no? En el examen físico, cuando estoy observando, tengo que observar si hay alguna presencia de algún riesgo, algún maltrato físico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que inspeccionar bien. Y si se detecta, ¿no?, signos de maltrato o violencia, realizar la referencia oportunamente. Acostumbrémonos, colegas, a referir. Finalmente, no, todavía no es finalmente en esta parte, tenemos la evaluación bucal. Y dice que desde el primer control, revisar la cavidad bucal. Todo niño o niña será atendido por un odontólogo especialista en odontopediatría antes del año de edad. O sea, todos los niños que vienen a la consulta tienen que pasar al odontólogo. Si no está el especialista en niños, tiene que pasar al odontólogo que tiene el establecimiento de salud en forma obligatoria para recibir la aplicación de barniz de flujo y un refuerzo de las pautas para el cuidado de la salud bucal, ¿no? Muy bien. Y en esta etapa de valoración, lo último que vamos a hacer es la valoración ortopédica, que nos va a permitir, en primer lugar, descartar lo que es displasia de cadera, ¿no? Evaluar la marcha a partir de los 15 meses de edad, esto lo vamos a pasar, y finalmente descartar pie plano después de los 2 años. Es necesario identificar si es flexible o rígido y referimos, colegas. Entonces, la evaluación ortopédica es justamente para descartar estos tres procedimientos que estamos viendo. Esto ya es un resumen, lo voy a pasar, se los voy a dejar, de todo lo que tenemos que hacer, ya lo he revisado, ¿verdad? Hasta llegar a lo que es la evaluación ortopédica. Esto, o sea, miren, todo esto se hace en esta primera etapa de recojo de información. Muy bien. He recogido la información y ahora voy a hacer el diagnóstico. El diagnóstico es el análisis del recojo de información. Voy a hacer el diagnóstico del crecimiento, voy a hacer el diagnóstico del desarrollo, por lo tanto, voy a analizar la información que he recogido con técnicas y con equipos estandarizados, eso está claro. Entonces, en el diagnóstico, la norma técnica dice, el diagnóstico del crecimiento, ojo, bien claro, considera la tendencia y velocidad del proceso. Cada niño y cada niño tiene su propia velocidad de crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a evaluar, colegas? Tendencia. Y para eso yo necesito esos datos de antropometría que he recogido, los voy a llevar a una gráfica. Y esa gráfica voy a comparar el peso de hoy día con 2 pesos anteriores para yo ver cómo está la tendencia, porque ese peso de hoy día y los pesos anteriores pueden estar entre -2 y +2 desviaciones estándar, pero aún así puede haber una tendencia de crecimiento inadecuada. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos? Crecimiento adecuado es cuando hay una tendencia ascendente y paralela a la curva individual esperada. Crecimiento inadecuado es cuando no se evidencia ganancia, la curva está recta, ¿no? No hay ganancia de peso. Entonces dice, no hubo evidencia de ganancia. Cuando ganancia mínima de peso, longitud tal, la curva es ascendente, pero se aleja del estándar. Puede haber incluso una curva descendente que va hacia abajo.
Entonces decimos que hay una pérdida de peso, la curva se declina hacia abajo y eso nos tiene que preocupar, porque más allá de no haber ganado, perdido. Por eso está pues la identificación de factores de riesgo, preguntarle a la mamita qué pasó. Entonces la mamita me va a decir que estuvo hospitalizada, entonces ya algo está pasando y tengo que intervenir. Se dan cuenta que no estamos evaluando, a peso normal para la edad. No, estamos evaluando, colegas, tendencia, ¿no? Y puede haber también una ganancia excesiva, la curva sobrepasa al estándar, ¿no? Y entonces esto, si me están siguiendo, siempre pongo este ejemplo, los que me han visto antes, porque miren acá, estamos viendo -2 más 2 desviaciones estándar, que es el patrón de referencia que la Organización Mundial de la Salud nos ha dado, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a evaluar, hemos dicho, la tendencia, aún estando el peso dentro de los rangos normales, hay un crecimiento, una tendencia inadecuada, ¿no? Una tendencia, entonces yo tengo que intervenir, ¿no? Porque ver qué es lo que está pasando. Y no solamente eso, sino que yo lo voy a registrar en historia clínica. Ojo que esta es una historia clínica física, pero si yo estoy utilizando el CISECRET, que es lo que ahora reemplaza lo que era el ECALI y el CISECRET, ya no utilizamos, ya no es ECALI, es lo mismo, ¿no? Perdón, solamente ha cambiado de nombre, ahora es CISECRET. Es el sistema, justo lo que era, el sistema de historia clínica de la niña y el niño, es el CISECRET. Si ustedes saben manejar correctamente el CISECRET, les va a imprimir este formato. Las que ya manejan saben que imprime este formato. Hay algunos datos que no los sacan, que ustedes van a completar, pero las que no manejan el CISECRET, que deberían, porque el CISECRET les hace el análisis de la curva de tendencia, les da el diagnóstico del desarrollo, les da todos los diagnósticos, y ustedes solamente lo van a verificar. Pero las que siguen manejando esta historia clínica física, tienen que marcar y poner ahí, ¿no? El peso del niño, crecimiento inadecuado o adecuado, y marcar con qué indicador es que llenaron a ese diagnóstico, ¿ya? Pero igual les marca la curva que da, en este caso, la historia electrónica, que es el CISECRET. Y si están manejando manualmente, físicamente, no nos olvidemos de manejar nuestra reglita, ya se me fue para marcar e identificar nuestra escuadra, ¿no es cierto?, para identificar bien el peso. La norma técnica también nos da estos diagnósticos, ¿ya? Diagnóstico indicador peso para la edad gestacional, porque estos datos son importantes para identificar factores de riesgo. Peso para la edad gestacional, ¿no? Que tenemos esto en la historia clínica, lo voy a pasar. El indicador peso al nacer, extremadamente bajo, muy bajo peso. Estos diagnósticos que están en la norma técnica sí son importantes, porque si mi niño nació con bajo peso, nació prematuro, les he dicho que tengo que iniciar el tratamiento a los 30 días, pero para iniciar el tratamiento a los 30 días y el sistema me acepte, yo tengo que identificar si es prematuro o es niño con bajo peso, y tengo que codificarlo, porque si no lo codifico, el sistema me va a cuestionar, decir, ¿por qué le estás dando a los 30 días si no me has puesto el motivo, ¿no? Entonces tengo que colocar indicadores antropométricos para dar el diagnóstico, peso global, estado nutricional actual, ¿no? Etcétera, para determinar cómo está el estado nutricional del niño. Entonces, esto lo voy a pasar porque ustedes lo pueden revisar. Igual, la clasificación del estado nutricional, hemos dicho los puntos de corte, las desviaciones estándar, obesidad, con qué indicador estoy utilizando, para ver si el niño es normal, sobrepeso, está desnutrido, etc. Todo esto ustedes lo tienen, colegas, lo voy a pasar por aras del tiempo, ¿ya? Muy bien. Entonces, clasificación del estado de los niños con lactancia materna exclusiva no consideran como obesos, ¿ah? Eso está en la norma, esto que está leyendo está en la norma técnica, ¿no? Y es cierto, si un niño toma lactancia materna exclusiva, salvo que tengan un problema congénito, bueno, pues si yo veo que el crecimiento es excesivo, puedo referirlo, que lo vea el pediatra, ¿no? Y descarte porque tiene un crecimiento, o salvo que el niño toma la lactancia materna y no gana peso igual. Pero si no está pasando nada de eso, yo no puedo clasificar a un niño con sobrepeso, a un niño que toma lactancia materna exclusiva.
Además, la velocidad de crecimiento en el primer trimestre, el aplanamiento de la curva, ya vemos que al cuarto mes, al sexto mes ya se va aplanando la curva, pero ojo, que algo que aprendí hace poco, porque siempre que tenemos que estar actualizando, yo misma, ¿no? Pensaba que a partir del sexto mes lo más importante es la alimentación complementaria, pero no, la lactancia materna sigue alimentándolos hasta los 8, 9 meses, pero no debemos dejar de introducir la alimentación, porque si bien es cierto, todavía la lactancia materna sigue contribuyendo a que la curva siga creciendo, pero es importante que ya la madre se dé cuenta que a partir del sexto mes es el momento oportuno para introducir otro tipo de alimentos, ¿no? Y hay que explicarle cómo se prepara 3 cosas: la cantidad, la frecuencia y la consistencia. Muy bien. Respecto al desarrollo, hemos dicho que son 3 test que nos dice la norma técnica, ¿no? El TEXI, el EDP y el test peruano. Y en el caso del EDP, nos da de 0 a 24 meses 3 diagnósticos, ¿no? Normal, cuando está por su coeficiente de desarrollo encima de 85, riesgo cuando es 84 a 70, y retraso cuando es menor de 69. Esto, si ustedes usan el CISO y CRE, no tienen que sacar esto manualmente, convertir la edad cronológica en días para que te dé la edad mental, el coeficiente de desarrollo. No. El CISO-CRE les arroja todo esto, ¿no? Y eso es automático, pero hay que ingresar bien los datos también. El test peruano, de 0 a 30, igualmente tenemos 3 diagnósticos: desarrollo normal, cuando no ha habido desviación ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Es recto. Trastorno del desarrollo, cuando se ha desviado a la izquierda, puede ser en 1 en más hitos. Y adelanto, cuando se ha ido hacia la derecha y ha habido más bien adelanto. Decimos adelanto en el desarrollo del niño, ¿no? En el caso del TEXI, que se aplica de 2 a 5 años, nos da categoría, ¿no? Normal, cuando está por encima de 40, riesgo cuando está entre 39, de 20 a 39, y retraso cuando es menor de 19. Esa es otra categoría. Igualmente, colegas, si ustedes ingresan esta información al CISECRE, el CISECRE les arroja el diagnóstico sin tener que trabajar nada manualmente, de verdad, se los digo. Bueno, esto lo vamos a pasar. Igualmente, entonces el diagnóstico, no nos olvidemos, vamos a dar el diagnóstico del crecimiento, pero vamos a determinar la tendencia de crecimiento calculando la ganancia de peso, longitud. El desarrollo, vamos a determinar la condición del desarrollo motriz de las 4 áreas, ¿no? Motriz, cognitiva, lenguaje y socioemocional. La salud del niño, identificar enfermedades prevalentes, ira, sedas, anemia, ¿no? Parasitosis, el estado general, el estado neurológico del niño. Vamos a hacer un diagnóstico de la familia, qué está pasando en la familia, y no solamente eso, sino también de las determinantes sociales, ¿ya? Ese es el resumen de eso. Una vez que he hecho el diagnóstico, vienen las intervenciones. Voy a intervenir, es decir, voy a intervenir del diagnóstico. Entonces, vienen a ser acciones a seguir, ya sea que se apliquen a nivel individual, familiar o en la comunidad, ¿no? Para hacer el diagnóstico de riesgo, las acciones, las intervenciones van a ser dirigidas o modificadas según los factores de riesgo que yo he encontrado. ¿Qué intervenciones voy a considerar? La consejería, las sesiones demostrativas, recomendaciones, interconsulta, la entrega de algunas intervenciones, ¿no? Entonces, estas son todas las intervenciones que también las he resumido más o menos acá. La consejería en lactancia materna, de repente mi niño no está tomando lactancia materna, quiero que la madre retome, le hago consejería en lactancia materna. La consejería en nutrición, en menores de 12 meses voy a utilizar el kit del buen crecimiento, que también es una intervención, el uso del kit, explicar a la mamita en forma metodológica cómo está la norma de crecimiento de su niño, ¿no? Le voy a intervenir enseñándole cómo preparar los micronutrientes, cómo entregar el sulfato ferroso, y finalmente la intervención, que son las consejerías, la sesión demostrativa, la interconsulta, la solicitud de algunos exámenes,
el fomento de lactancia materna, el fomento de la alimentación complementaria, la profilaxis antiparasitaria, ¿no? Todas esas vienen a ser las intervenciones. Y para finalizar, el seguimiento. Hemos dicho que a la intervención, después del diagnóstico, le voy a hacer seguimiento a la intervención. El seguimiento se realiza en cada contacto con la niña y el niño, para tal efecto, los datos y hallazgos tienen que ser registrados correctamente en la historia clínica y en el carnet si es necesario. Entonces, el personal que realiza el control responsable del seguimiento de las citas, porque ahora debemos entregar citas a las mamitas, ¿no? Por mutuo acuerdo, la frecuencia de citas se incrementa cuando se identifica riesgos o problemas de salud, si es que es un niño en riesgo, y tengo que intervenirlo cada 15 días, estoy haciéndole seguimiento a la intervención, ¿no? Promover la participación activa de los agentes comunitarios, ¿no? Vamos, la visita domiciliaria y seguimiento a la intervención. Voy a ir a visitar para ver si la mamita está cumpliendo con la intervención que hemos quedado en la consulta también. Estos son los motivos de, si necesito salir a hacer seguimiento a la intervención, los motivos que debo considerar para la visita, que están también detallados en la norma técnica 137. Entonces, las intervenciones deben ser consignadas, donde hemos dicho, en la historia clínica, perdón, quiero que quede bien claro, en la historia clínica y en el carnet de la niña y el niño, ¿no? Porque si no registro bien, ya sea en la historia clínica, física o en la electrónica, ¿cómo le hago seguimiento después, ¿no? A la intervención. No solamente es seguimiento de la intervención, sino seguimiento al cumplimiento de las prestaciones que el niño tiene que seguir o tiene que recibir oportunamente. Y esto tiene que ver con la organización, de cómo nos tenemos que organizar en los establecimientos. Acuérdense que desde el año 2018 más o menos nos hemos adecuado a otra forma, ¿no? La norma técnica tiene 22 anexos en donde también detalla cómo nos tenemos que adecuar en los consultorios. Hemos implementado unos espacios de juego que nos permite a nosotros fomentar el desarrollo infantil, no solamente en el consultorio, sino también en casita. Ese espacio de juego justamente que gracias a esta norma técnica lo hemos implementado en casi todo el país y en Arequipa también, bueno, en mi región, nos permite decirle a la mamita lo importante que es este espacio de juego, lo que significa para él jugar en casa y tener este espacio que sea de él, donde el niño juega, donde el niño explora, le da vida a los juguetes, que es muy importante para su desarrollo. Muy bien, colegas, he terminado. Lo que he hecho es un poco detallar la norma técnica, la 137. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Muy bien, muchas gracias, doctora Marisela, por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Contamos con algunas preguntas, doctora. ¿Podemos contestarlas? Su audio, por favor, doctora. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, a ver. El licenciado Fabricio nos dice, ¿y qué diagnósticos de enfermería podríamos implementar? Porque en el sistema no hay descarte de enfermería. Descarte, diagnóstico de enfermería. Los diagnósticos de enfermería justamente son los que he mencionado, colegas, ¿no? En el caso del crecimiento y desarrollo, nosotros estamos hablando de una intervención preventiva. No estamos hablando del diagnóstico en el hospital. Nosotros cuando hacemos los diagnósticos en el hospital son totalmente diferentes. En la consulta de crecimiento y desarrollo, yo voy a poner, en el caso del crecimiento inadecuado del niño. Voy a colocar crecimiento, desarrollo, retraso en el desarrollo o riesgo en el desarrollo. Ese es el diagnóstico que nosotras, las enfermeras o los profesionales de enfermería, hacemos en la consulta de crecimiento y desarrollo. Se dan cuenta que nosotros hacemos diagnóstico de nuestros procedimientos, cosa que no hacemos en los hospitales. Nosotros acá hacemos diagnósticos finales. Decimos cómo está el estado nutricional, es un diagnóstico final, es una actividad final. Cómo está el desarrollo del niño. Estoy colocando riesgo en el desarrollo. Niño normal, estoy colocando crecimiento adecuado, está creciendo bien, crecimiento. Esos son los diagnósticos de enfermería
en la consulta de crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, nosotros utilizamos para codificar en el sistema, ya sea a través de la historia clínica electrónica o ya sea a través del formato GIS, hacemos uso de códigos para procedimientos y registramos nuestros procedimientos y registramos nuestros diagnósticos, cosa que no hacemos en otros niveles de atención. En crecimiento y desarrollo, sí, nosotros diagnosticamos el crecimiento, el desarrollo del niño, ¿no? Y ponemos diagnósticos definitivos. Muy bien, muchas gracias, doctora Marisela. Tenemos otra consulta, también la licenciada Lucía Cardosa. Dice, y después de los 6 meses, si un niño tiene obesidad, ¿qué recomendaciones podemos dar? Hemos dicho, y la norma técnica también lo detalla, ¿no? Si el niño, durante los 6 primeros meses, hemos visto y la evidencia nos ha demostrado que la curva, los 6 primeros meses, es totalmente ascendente. Hay una ganancia adecuada del peso. Y a partir del 6º mes, si bien es cierto, aparentemente el niño, nosotros tenemos que siempre trabajar con el patrón de referencia porque cada niño es un niño individual. Hay niños que su patrón puede ser, digamos, estar pegado a +2, ¿no? Desviaciones estándar, pero es paralelo y va siempre ascendente. Tengo que medir que no haya riesgo de que se salga y entre al sobrepeso. Puede estar en la línea del parámetro medio, ¿no? Entonces, tengo que vigilar que aunque el peso me diga que es un peso de repente que está sobrepasando, porque tengo que saber cuánto es lo máximo que mi niño puede ganar entre el último control que le hice y el control que le estoy haciendo ahora. Eso es un dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánto gana un niño en el primer trimestre? Dependiendo si es niño o niña, de 900 a 1 kilo 200. Para los siguientes trimestres ya no gano 1 kilo 200, pero ¿qué pasa si yo tengo un niño de 6 meses y me está ganando 1 kilo 500? Entonces, lo primero que tengo que pensar es que puede haber un problema ya, un fisiológico, que tengo que referirlo, ¿no? Porque a esa edad el niño debe estar ganando en un promedio de 600, o sea, yo tengo que saber cuánto es el incremento con relación al último control. Tengo que saber eso, por eso es importante comparar los pesos anteriores. Entonces, si yo veo que mi niño, después del 6º mes, aparentemente viene con un crecimiento inadecuado, obesidad imposible, porque no puedo esperar que el niño pase de +2, porque estaría incluso, para hablar de obesidad, estaría incluso de +3 desviaciones estándar, y yo, cuando evalúo a mi niño, no puedo permitir que salga de +2, ya tendría que haber intervenido antes, ¿no? Ya tendría que haber intervenido antes y referirlo, porque de repente hay un problema congénito que está haciendo que el niño gane sobrepeso aceleradamente. Pero generalmente eso es lo menos, porque más bien un niño a partir del 6º mes, la evidencia científica nos dice que la curva se va aplanando, o sea, la ganancia de peso a partir del 6º mes no es lo ideal, o sea, el niño tiene que seguir ganando de peso, pero muchas veces la tendencia de crecimiento del niño no es ya ascendente, sino como que la curva se va aplanando, que eso es lo que más vemos, ¿no? Eso es lo que más vemos, más allá de ver obesidad. Si estoy hablando de obesidad, y estoy hablando de de haberme salido incluso de más de 3 desviaciones estándar, y eso es imposible en un niño. Muy bien, muchas gracias, doctora Marisela. Tenemos unas 2 últimas consultitas. Una pregunta de la licenciada Esther nos dice, si llega un bebé que su último control fue a los 4 meses y viene a los 7 meses, ¿continúo la secuencia de los controles o me guío por la edad que tiene el bebé? Muy buena pregunta, y le agradezco por la pregunta. Lamentablemente, si el niño vino a los 4 meses, y si hasta los 4 meses él vino regularmente, vino al mes, a los 2, a los 3 y a los 4, yo le puse 4 porque vino regularmente cada mes.
Y si ese niño viene a los 7 meses, será pues su quinto control. No es la edad la que me va a decir qué número de control. Y si estoy utilizando el C-Secret o el ex-Cali, yo voy a cambiar, hay un candadito, doy doble clic y le pongo quinto control. O sea, hay que ponerle el control que le estamos haciendo. Yo puedo tener un niño de 11 meses que viene por primera vez. Es su primer control. Y entonces, ¿yo qué voy a poner? Primer control. No puedo poner 11 meses, 11avo control, porque no le hice los otros controles. Ese niño puede estar de repente desnutrido, puede estar con anemia. ¿Qué pasa si yo le pongo 11avo control? Cuando se haga un historial del niño, va a decir, ¿qué pasó? Le hicieron 11 controles y nadie se dio cuenta que ese niño estaba entrando a la desnutrición o tenía anemia, ¿no? Cuando realmente era su primera vigilancia, su primer control. Por eso es que ese niño lo voy a controlar, claro que lo voy a controlar. Es su primer control a la edad de 11 meses. ¿Ese control me va a sumar? No me va a sumar, pero tiene el derecho, tengo que hacerle, sí le voy a hacer. Entonces yo les pido en ese sentido, colegas, la oportunidad, el seguimiento al niño para que el niño reciba sus 11 controles. Un niño controlado es aquel niño que recibe los 11 controles, colegas. Si un niño tiene 9 meses y viene a los 9 le haré su primer control. Si viene a los 10, su segundo control, y llegaré a los 11 meses con su tercer control. Ese niño va a tener 3 controles, 3 vigilancias, pero estadísticamente, en mi indicador, no me va a sumar como un niño controlador. Lamentablemente es así. Y en el C-Secret, yo en el candadito le doy doble control y le pongo realmente el control que le corresponde. Y si estoy utilizando el formato GIS, ahí le voy a poner qué número en el campo LAT 99,381, campo LAT, primero, segundo, tercer control, el control que realmente le estoy haciendo al niño, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctora Marisela. Entonces, agradecemos su ponencia el día de hoy, agradecemos a todos los participantes, nos hemos extendido un poquito y hasta el momento todavía continuamos con buena cantidad de participantes. Vamos a continuar entonces la segunda sesión el día lunes 31. Nuevamente, doctora Marisela, agradecemos su ponencia el día de hoy y la participación de todos. Vamos a dar por culminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes.